esto ya básicamente en relación a la tierra. El sistema precisamente de aprovechamiento de la tierra aparece una institución económica, económica básicamente, pero es una institución jurídica, repito, de contenido económico, que es la encomienda. Y vamos a ver entonces en qué consistió la encomienda. Luego tenemos los ejidos, aquellas tierras que fueron entregadas a las comunidades para su aprovechamiento, tanto individual como de manera colectiva. Y acá tenemos algo bien importante, producto del estudio del profesor Severo Martínez, los principios de la política agraria colonial, que aparece en su obra cumbre, La patria del criollo. Entonces haremos básicamente énfasis en una separata de este documento de la patria del criollo, que se conoce como la política agraria, de la introducción de la política colonial en nuestro medio. También un documento que les vamos a compartir a través de Claxon. Luego de esto pasamos entonces la época colonial, que perdura alrededor de 300 años, 3 siglos, y entramos a una nueva época, inciso C. Postulados en materia agraria de la reforma agraria liberal de 1871, también reviste mucha importancia el tema tierra, el aprovechamiento de la tierra, básicamente la producción agraria, que es de suma y extrema utilidad e importancia para la vida de nuestro país, para la economía de Guatemala, obviamente para la vida social, pero también la vida política. Entramos entonces a esa época de 1871, también que se conoce como la Reforma Liberal de Justo Rufino Barrios. Posteriormente pasamos a otra y llegamos al punto D, a la letra D, que se refiere a la época de la Revolución de octubre de 1944. Acá también tiene importancia las normas jurídicas que se emiten en esta oportunidad en materia agraria. Quizá una de las sobresalientes, digamos, como cuerpo normativo, es el decreto 900, Ley de Reforma Agraria, que aborda precisamente la situación o la problemática agraria de nuestro país, que es realmente reciente. Después de esta época de más o menos de una década de reforma agraria, entramos a la revolución a la regulación agraria de 1954-1996, pero básicamente vamos a hacer un poquito de insistencia y énfasis en relación al movimiento que se dio en contra de la reforma agraria, que se ha conocido como la contrarreforma agraria, que se gesta en 1954 bajo la guía, digamos, bajo la dirección política de Castillo Armas. Llegamos a 1996, por eso es un periodo de 1954 a 1996 hasta la suscripción de los acuerdos de paz. 1996, después prácticamente de un conflicto armado, más o menos de 25 o 30 años, que se gestó en nuestro país y que tiene estrecha relación con la situación agraria de nuestro país. Luego, la letra F, acá vamos a compartir con ustedes y abordar básicamente dos de los acuerdos de paz suscritos por el Estado de Guatemala, o por el gobierno de Guatemala. Tenemos el acuerdo de paz situacional, y luego el otro acuerdo que es de importancia para nuestro curso, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Creo que este acuerdo lo abordaron ustedes en el curso antecesor de Derecho Agrario, que es el derecho de pueblos indígenas, que de una u otra manera se aborda el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas
en esta parte. Y terminamos ahí el módulo 2 de nuestro programa y entramos al módulo 3, que tiene estrecha relación, va en orden, de manera concatenada. Entramos entonces a la agraria, la titularidad agraria. Acá se refiere a los sujetos del derecho agrario. Recordemos, cuando se habla de la relación jurídica, en esta relación jurídica, en cualquiera de las ramas del derecho, encontramos dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces, eso vamos a ver acá, los sujetos del derecho agrario, cuáles son los sujetos de esta relación jurídica. Y básicamente hacemos mención acá a los agricultores. Tenemos entonces acá el agricultor o campesino, el agricultor, hay una subdivisión, como vamos a ver, el campesino pobre, el medio y el campesino rico. Luego viene otro concepto, el del obrero agrícola. Acá vamos a encontrar también las distintas modalidades de obrero agrícola. Encontramos, tal vez no tanto como obrero, aparecen los mozos colonos, el colonato y los jornaleros, las personas que no viven en el campo, sino que se trasladan de un lugar a otro para ofrecer su mano de obra. En este punto aparece la empresa agraria. Vamos a hacer breve mención básicamente de la empresa campesina asociativa, las famosas ECAS, que fueron creadas más o menos en 1980 aproximadamente. Luego haremos mención muy brevemente también como sujetos del derecho agrario, las cooperativas agrícolas. Y aparecen ahí solo como mención las sociedades agrarias que están constituidas en nuestro país. Entonces acá aparece precisamente en este documento del licenciado Marco Vinicio Castañeda Paz estos sujetos del derecho agrario, y que una separata, repito, vamos a compartir con ustedes, básicamente en relación a este módulo. Seguidamente entramos a ver el módulo 4. El módulo 4 se refiere al fuero agrario, a la legislación en Guatemala y el proceso agrario. Así encontramos, entre otras disposiciones legales existentes, vigentes. Por favor, hago la aclaración, hay disposiciones legales vigentes que son de suma interés, obviamente, son las normas que se observan en nuestro país. Sin embargo, haremos también mención de algunos cuerpos normativos, algunas leyes que ya no tienen vigencia. Haremos mención de estas leyes. Es el caso, por ejemplo, del decreto 900. Repito, el decreto 900 ya no tiene vigencia, pero los institutos agrarios que aparecen en esta disposición legal, en este cuerpo normativo, realmente son muy importantes. De la misma manera, quisiera indicar el caso también de la Ley de Transformación Agraria, del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Una parte está vigente, pero casi en su totalidad, en un 95% ya sin vigencia, porque fue sustituido por otra norma. Sin embargo, hay algunos institutos ahí agrarios sumamente importantes. Quisiera hacer mención, por ejemplo, de uno de estos, el patrimonio agrario individual y el patrimonio agrario colectivo, que se implementó durante más o menos los 30 años que estuvo, mientras existía el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Entonces, acá tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, es sumamente importante. Haremos mención de las normas que se relacionan a las normas agrarias, que tienen estrecha relación con el derecho agrario. También hablaremos de la ley de expropiación, que es importante, aunque no es propiamente, por ejemplo, no se ha hecho aplicación de esta ley para la confiscación de bienes, por decir acá, la expropiación de bienes, sino que básicamente se resalta los caracteres o las características que debe revestir
un hecho de expropiación, la necesidad y utilidad pública, razón por la cual vamos a hacer mención de esta ley de expropiación. Luego aparece la ley de parcelamientos urbanos, que también es importante en relación ya a la normativa de ir ordenando básicamente a la parte urbana. A eso más se refiere la ley de parcelamientos urbanos, pero haremos mención de esto, únicamente mención. Luego estaremos hablando de las zonas de desarrollo agrario, y aquí es donde aparecen precisamente la ley del Instituto Nacional de Transformación Agraria, que creó precisamente las zonas de desarrollo agrario en toda la República, especialmente en la costa sur, en Alta Verapaz, en San Marcos, entre otros departamentos, también en Izabal. Luego, la ley vigente prácticamente que vamos a manejar, pues, y que regula actualmente las relaciones agrarias, está la ley del Fondo de Tierras. Y el Fondo de Tierras, como instituto, como institución del Estado que atiende el tema agrario en nuestro país, aparece, repito, el Fondo de Tierras, que vino a sustituir al Instituto Nacional de Transformación Agraria. Luego, la ley de áreas protegidas. Aquí, cuando hablamos de la ley de áreas protegidas, estaremos casi entre hablar de derecho agrario y hablar de derecho ambiental. A veces no se sabe con precisión los límites del alcance de esta ley de áreas protegidas, si se refiere a derecho agrario o se refiere a derecho ambiental. Sin embargo, resulta ser una ley sumamente importante, ya que es de interés actual, como vamos a ver. El derecho agrario también, el derecho agrario aborda a los temas relacionados con el aprovechamiento del bosque, lo que conocemos como silvicultura. Entonces, ahí estamos ante la ley de áreas protegidas. Haremos únicamente mención del acuerdo sobre el ProTierra, también con tierra. Y muy brevemente el proceso agrario, que aparece precisamente, repito, en el documento, en el libro del licenciado Vinicio Castañeda Paz, Reforma Agraria y Derecho Agrario. Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos en esta parte de nuestro módulo. Sin embargo, quisiera agregarles, jóvenes, por favor, adquirir ya la ley forestal. La ley forestal, por favor, va a ser de utilidad para el desarrollo de nuestro curso. También la ley de áreas protegidas. Por favor, también vamos a ver esta ley, vamos a abordar esta ley, va a ser materia de evaluación de nuestro curso. Repito, la ley forestal. De igual manera, por favor, la ley de transformación agraria. Repito, no obstante que ya no está vigente en su totalidad, pero nos es sumamente útil para entender el desarrollo de las instituciones agrarias jurídicas de nuestro país. Y la ley del Fondo de Tierras, que también es de suma utilidad. Así entonces entramos ya al módulo 5, o a la quinta unidad de nuestro programa. Así es, hay varias leyes. Oportunamente, por favor, me preguntan si solo estas 3 leyes. No, vamos a mencionar otras cuando entremos, por favor, a la unidad, o el próximo a entrar a la unidad, para que incluso, quizás, digamos, como estamos haciendo ahora, ustedes tengan su ley. Vamos a indicar cuáles son los artículos que, a nuestro juicio, son de importancia e interés para el desarrollo de nuestro curso. Entonces, oportunamente,
les haré mención de estas leyes, pero de momento sí les menciono, obviamente, la Constitución de la República, ya la manejan y la conocen perfectamente. Pero entonces sería la Ley del Fondo de Tierra, la Ley de Transformación Agraria, no vigente en su totalidad, pero hay normas vigentes que todavía se aplican, la Ley Forestal, la Ley de Áreas Protegidas. Y por favor, aunque no se refiere propiamente al tema agrario, sin embargo está la Ley de Titulación Supletoria, que a veces adquiere más carácter de derecho civil que de derecho agrario. Sin embargo, se utiliza precisamente para la regulación de las tierras que están en posesión de las personas, a efecto de que se convierta en derecho de dominio o de propiedad. Razón por la cual, por favor, hacemos mención de la Ley de Titulación Supletoria. Repito más, digamos, sí, la Ley Forestal, por favor, sí, la Ley de Transformación Agraria, la Ley de Áreas Protegidas, también la Ley de Titulación Supletoria. Les indicaba, compañeros, únicamente, digamos, por pura referencia. Entonces, y la Ley del Fondo de Tierras, eso sí es sumamente importante porque vamos a ver cuáles son los institutos, las instituciones, si queremos, que conforman precisamente el Fondo de Tierras, que es la institución que está abordando el tema de derecho agrario, el proceso agrario en nuestro país. También les decía la Ley Forestal en relación a la silvicultura, al aprovechamiento del bosque. Luego entramos al módulo 5 y acá se nos habla de la reforma agraria, de la transformación agraria y de la modernización del agro. En un curso de derecho agrario, dejar de hablar de reforma agraria prácticamente no es hablar del curso de derecho agrario. Resulta, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, como vamos a ver a nivel de mención, desde los viejos tiempos, como en el tiempo de los griegos clásicos, de los mismos romanos de acá, Roma imperial, y ya se hablaba del tema de la reforma agraria y de algunas disposiciones legales que encerraban o cuyo contenido precisamente se relacionaba con este tema de la reforma agraria. Y posteriormente vamos a ver en el caso de nuestro país, más o menos después de la conquista de España, básicamente América, por el año de 1540, se habla también de una reforma de la tenencia de la tierra, se habla de una nueva distribución de la tierra, solo que no se habla propiamente de reforma agraria, pero es como una modificación de la tenencia de la tierra. Entonces, y con mayor expresión en nuestro país se vio durante la reforma liberal de Justo Rufino Barrios, el tema de la reforma agraria, desde la perspectiva del régimen liberal de ese entonces, y en 1944, específicamente en 1945, en la Constitución de la República, en 1952, se plasma en un documento, un cuerpo normativo, la reforma agraria, el Instituto de Reforma Agraria, y aparece precisamente el decreto 900 como ley de reforma agraria. Entonces, de esto vamos a hablar cuando hablamos de reforma agraria. Repito, es un instituto que forma parte, ahí sí que es inherente al derecho agrario. Y acá entonces encontramos tres numerales. Numeral A, que se refiere a la estructura social y productiva del agro latinoamericano. Entonces haremos mención y sobre todo acopio de cuál es esta estructura social, y también de manera muy breve, que no va a ser de nuestro particular interés, el caso de México, muy brevemente, probablemente de El Salvador, Honduras, de algunos países de Sudamérica, cómo han abordado este tema, repito, de manera meramente somera,
en una forma somera, porque nos va a interesar básicamente la letra B, que se refiere a la estructura social agraria en Guatemala. Acá entonces vamos a abordar lo que es la estructura agraria en nuestro país, en qué consiste, qué es lo que vamos a ver acá, qué vamos a estudiar, y retomaremos acá el estudio precisamente de la Ley de Reforma Agraria, el Decreto 900, por un lado. Pero por otro lado también vamos a compartir con ustedes un estudio que se realizó en Guatemala por unos autores guatemaltecos, encabezado por el licenciado Alfonso Batres, abogado y economista, sobre la estructura agraria de nuestro país. Hace más o menos unos 30 años, pero que no ha dejado de perder actualidad, sobre cómo se articula esta estructura agraria de Guatemala, cómo se compone y qué es básicamente y cómo se compone. De esa cuenta aquí vamos a hablar de algunos temas que ustedes ya vieron en sociología, creo que también en historia, al hablar de los modos de producción. Y como es de su conocimiento, la humanidad, la sociedad ha pasado por distintos modos de producción. Acá se nos ha hablado, vamos a hacer memoria de manera muy breve y vamos a hacer una comparación con esta estructura de nuestro país. Se nos ha hablado, por ejemplo, del modo de producción de la comunidad primitiva. ¿En qué consiste ese modo de producción de la comunidad primitiva? ¿Cuáles son los rasgos y características? Luego, según la historia, después de este modo de producción del régimen gentilicio de la comunidad primitiva, aparece un nuevo modo de producción, una nueva modalidad, una nueva forma de producir por parte de la sociedad, y aparece el esclavismo. ¿Cómo se desarrolla, cómo se produce bajo estas condiciones del modo de producción esclavista? Posteriormente, y de conformidad también con desarrollo histórico, este modo de producción, esta manera de producir de la sociedad, fue sustituida por una nueva modalidad, un nuevo modo, una nueva forma de producir. Y aparece el feudalismo, el modo de producción feudalista. Vamos a ver, repito, por favor, aquí esto es de su haber, es ya de su conocimiento, es su patrimonio intelectual, estos modos de producción. Pero vamos a destacar algunos de los rasgos solo para recordar, y ustedes me ayudarán a recordar esto, porque vamos a ver entonces, después de este modo de producción, el feudalismo, aparece otro modo de producción, y aparece el capitalismo, nueva forma de producir los bienes satisfactorios de la sociedad, y especialmente en el campo, ¿no? Que es lo que nos interesa, básicamente, no tanto el área urbana, sino que el área rural. Entonces acá, más o menos a finales del siglo XIX, siglo XX, pues se consolida una nueva forma de producir, es sustituido la forma de producción esclavista, y obviamente esto va a reflejar en las normas jurídicas, en el derecho, en las instituciones jurídicas de la sociedad, de igual manera en las instituciones políticas de la sociedad, y en todo el concepto de la sociedad en cuanto a ideas, en cuanto a moral, en cuanto a educación, en cuanto a la visión de la sociedad, filosofía de la sociedad, esa transformación que va a recibir la sociedad, y repito, producto precisamente de esta nueva producción. Y finalmente hubo un intento de cambiar esta forma de producción que va a reflejar también el derecho y en la estructura social de los pueblos, de la sociedad, el modo de producción socialista, que también se relaciona estrechamente con el derecho, se relaciona estrechamente con las normas jurídicas. Entonces, este es el tema que se refiere a la letra B, estructura social agraria en Guatemala. Entonces, aquí voy a permitirme, pues el autor ha autorizado, porque esta separata de su investigación, que se refiere a las características de la estructura agraria de Guatemala, para efectos de docencia y fines de docencia, se puede compartir con los alumnos. Entonces,
vamos a compartir con ustedes el contenido de este trabajo, más o menos como de 10 hojas, y que se refiere precisamente a la estructura agraria de Guatemala, cómo se encuentra. No obstante, les indicaba, apreciados jóvenes, de que tiene más o menos como 30, 40 años desde que se hizo la investigación, pero no pierde actualidad. Realmente tiene mucha actualidad todavía. Luego encontramos la letra C, aparece la reforma agraria, desarrollo del capitalismo y modernización del agro. Este tema de la reforma agraria, volvemos al libro del licenciado Vinicio Castañeda Paz, Reforma Agraria y Derecho Agrario. En este documento, en este libro, en este texto, se aborda precisamente la reforma agraria, las características de la reforma agraria, las causas que impiden una reforma agraria en cualquier sociedad. Entonces, este va a ser el documento, el texto que vamos a manejar para abordar este punto de la reforma agraria. Es un tema que todavía se aborda. También pues quisiera indicarles, oportunamente, cuando abordemos este tema, depende del régimen constitucional que se tenga. Realmente parte todo de la Constitución de la República para abrir o cerrar la posibilidad para hablar de una reforma agraria en nuestro país, en el desarrollo del campo, de la producción agraria. Entonces, hasta aquí el módulo 5, estamos hablando del derecho agrario. Aquí hablamos del derecho agrario, repito, módulo 5, ahí prácticamente cerramos el ciclo del desarrollo de nuestro curso, porque como vamos a ver, la próxima unidad o el próximo módulo y último, el módulo 6, ya se refiere al derecho ambiental. Ya es otra rama del derecho. Sin embargo, en nuestra facultad, pues se tiene 2 en 1. En el programa tenemos 2 ramas del derecho. En nuestro programa se incluyeron 2 ramas del derecho. Probablemente el derecho agrario no tenía mucho auge, el derecho ambiental no tenía mucho auge todavía, era como algo supeditado al derecho agrario, pero hoy día realmente el derecho ambiental es una rama del derecho, rama moderna y muy fortalecida, y ya no solamente de interés de Guatemala, sino que es de interés mundial. Entonces, aquí llegamos en relación al derecho agrario. El módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, 4 y el módulo 5 se refieren precisamente a derecho agrario y al derecho agrario de Guatemala. Entonces, está en nuestro programa el módulo 6 y lo vamos a desarrollar. No sin antes también compartir con ustedes e indicarles nuestro estudio del derecho ambiental va a ser un tanto somero. No vamos a profundizar, repito, las instituciones ya y los institutos del derecho ambiental han ido creciendo, se han ido fortaleciendo y hoy día encontramos en todas las universidades de nuestro país el estudio del derecho ambiental. En algunas universidades del país realmente ha tenido mucho desarrollo el estudio del derecho ambiental. Sin embargo, en nuestra facultad, nada más es como un agregado al derecho agrario. Pero no obstante ello, vamos a tratar también de manejar con la propiedad que requiere el derecho agrario para su abordamiento. Porque, repito, es una rama del derecho sumamente importante. De esa cuenta, entonces, al entrar al módulo 6, encontramos 6, el derecho agrario y el derecho ambiental. Pero básicamente aquí vamos a dejar únicamente el derecho agrario, porque hemos visto ya lo que es el derecho hemos visto ya el derecho agrario y vamos a abordar únicamente en esta unidad el derecho ambiental. De esa cuenta, entonces, vamos a hablar de los antecedentes del derecho ambiental. Más o menos en 1962
Vamos a ver oportunamente y con mayor detalle, surge a nivel mundial, específicamente en Europa, en Suiza, Estocolmo, el interés de abordar el tema del medio ambiente. Y acá se reunieron varios países, alrededor de 140 países, para abordar el tema del medio ambiente, que afectaba a cada uno de estos países, pero también al planeta en general, al planeta entero, a la Tierra entera. De esa cuenta, entonces, los representantes de los estados en Estocolmo, Suiza, empiezan a manifestar la situación como un diagnóstico, presentan un diagnóstico de cómo está el ambiente en sus respectivos países, en primer lugar. Y en segundo lugar, la normativa que regula este tema. ¿Qué han hecho los estados respecto al ambiente, o como se habla, al medio ambiente, en sus respectivos países? Realmente lo que se presentó en esta reunión pues fue muy escaso, digamos, el abordamiento jurídico, el tratamiento por parte del Estado, pero la problemática ambiental iba creciendo. Sí, Suecia, Estocolmo, exactamente. Entonces acá encontramos entonces la famosa Declaración de Estocolmo. Es un documento que compartimos en Classroom, o si quieren jóvenes, está pues, en internet, también se puede bajar esta información. Por favor, el documento es la Declaración de Estocolmo en materia de derecho ambiental. En este documento se comprometen los estados a abordar en sus respectivos países el tema del medio ambiente. Pero no solamente el abordamiento, sino que el compromiso y la responsabilidad de emitir sendos normativos, de emitir leyes que regulen el tema ambiental. Y que dentro del marco de estas leyes, dentro de la normativa, dentro de la regulación del medio ambiente, también se dispusieran las medidas coercitivas para tratar de evitar el crecimiento del problema del medio ambiente. De tal manera, como vamos a ver, en las normativas se van a incluir normas de carácter penal, la penalización de los hechos y de los actos que contravienen, que van en contra precisamente del medio ambiente. Razón por la cual entonces Guatemala va a crear una comisión, la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Guatemala, como una primera comisión, que se va a encargar de abordar la problemática del medio ambiente, de recoger toda esa problemática y las normativas existentes al respecto, a efecto de tener un poquito más de conocimiento sobre esta problemática, sobre la existencia o inexistencia de normas y qué se pueden hacer, y fundamentalmente la creación de una institución estatal que pudiera encargarse de aplicar las normas jurídicas en este tema. Luego aparece en el, bueno, eso como parte de los antecedentes, repito, vamos a ver en su oportunidad cuando entremos a este módulo. Luego, en el inciso B, el numeral B, o la letra B, perdón, aparece la Constitución de la República. Obviamente, recordemos, estimados jóvenes, recordemos que dentro del triángulo, el famoso triángulo de Hans Kelsen, aparece precisamente a la jerarquía normativa, se nos presenta la jerarquía normativa y la Constitución de la República, la norma madre aparece precisamente en la cúspide de este triángulo, y la Constitución de la República es sumamente importante. Entonces se va a hacer mención de la Constitución y de las primeras garantías que aparecen en la Constitución en materia de derecho ambiental. Y el énfasis que se va a poner, porque vamos a ver en la Constitución de la República también se autoriza al gobierno, como sucede en la de ratificar cualquier convenio, pacto, protocolos de carácter
internacional para, en materia de derecho ambiental. Razón por la cual entonces vemos la importancia de la Constitución en este tema, la apertura de la Constitución a este tema del derecho ambiental, que es algo joven, repito, estamos hablando de 1962 y la creación de este cuerpo normativo en nuestro país. Luego aparece en el inciso C la legislación y el derecho ambiental. Entonces acá vamos a hablar de algunas leyes del medio ambiente, básicamente, obviamente de Guatemala. Vamos a hablar de las leyes, tenemos la ley de protección del medio ambiente, que es sumamente importante y que va a regular el medio ambiente. Y luego es sustituida la comisión, la famosa CONAMA, aparece incluso hoy el Ministerio de Medio Ambiente, dada la importancia del ambiente, pero más que el ambiente, y quizás no importancia, pero la trascendencia, el efecto nocivo que tiene la contaminación de nuestro país, de los ríos, de los lagos, del medio ambiente en general. Entonces, de esa cuenta se crea el Ministerio del Medio Ambiente para que aborde precisamente estos temas. Consustancial a esto va a aparecer CONAP, el Consejo Nacional de Protección de Áreas Protegidas, donde encontramos, por ejemplo, la necesidad de proteger tanto la fauna como la flora, los animales, las plantas que contribuyen precisamente a mantener el medio ambiente, a conservar el medio ambiente. También vamos a hacer, dentro de la materia de legislación, vamos a ver la posición del Código de Salud en materia de medio ambiente, así como lo que está pasando hoy. Quisiéramos indicar, por ejemplo, con la pandemia que nos está afectando y las normas ambientales que prácticamente se han emitido para evitar mayor contaminación por el coronavirus y que forma parte precisamente de este cuerpo normativo en protección del medio ambiente y obviamente la vida del ser humano. Y finalmente vamos a abordar el punto D, que se refiere a instituciones internacionales relacionadas con el derecho ambiente, del derecho ambiental, instituciones que van a partir de Naciones Unidas, y luego las disposiciones legales al respecto. Por ejemplo, tenemos el tema de biodiversidad para la protección tenemos también el Tratado de Kioto, por ejemplo, que habla sobre el medio ambiente y que los Estados Unidos todavía no ha ratificado ni quiere ratificar. Sin embargo, Guatemala ha ratificado precisamente este tema. Luego encontramos las instituciones relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo sostenible, que es sumamente importante, la cultura sostenible, finalmente, en la letra D, la justicia agraria y ambiental, razón también por la cual se crearon los juzgados de primera instancia de narcoactividad y de medio ambiente en nuestro país. Entonces, ahí estaríamos cerrando lo referente al módulo 6 del derecho ambiental. Repito, un poquito de manera somera, no vamos a poder profundizar dado el tiempo. Sin embargo, haremos el mejor esfuerzo para darle la importancia y el lugar que se merece el derecho ambiental. Repito que ha crecido enormemente desde 1962 a la presente fecha. Finalmente, compañeros, entonces tenemos la bibliografía. Ahí tenemos algunos autores. Les recomiendo especialmente, por favor, número 4, es un documento que les voy a compartir. Batres Valladares, Alfonso, la caracterización de la estructura agraria en Guatemala. Luego les decía Rosa, Antonio, especialmente del doctor Ricardo Celedón, de Costa Rica, un documento que tengo acá a la mano que les vamos a compartir. El documento del licenciado Mario Vinicio Castañeda Paz, Reforma Agraria y Derecho Agrario, y también del profesor Severo Martínez, por favor, número 10, la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala, básicamente, y los acuerdos de paz. Estos dos acuerdos que les mencionaba, el acuerdo de situación agraria y socioeconómica de Guatemala
y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Pues no sé si haya alguna pregunta, alguna observación, y les ruego disculpas a los compañeros que no pude incorporarlos, pero por favor los vamos a subir a Classroom. Sí, así es, los vamos a subir a Classroom, entonces para que puedan leer, pero vamos a ir por módulos, por favor, para no saturarnos mucho. Vamos a ir por módulos, y también quisiera decirles, yo creo que vamos a tener una migración de esta plataforma Classroom, de las otras plataformas, hacia la plataforma que está implementando la Facultad de Derecho, hacia la plataforma Moodle, que todavía pues está implementando, y vamos a trabajar a través de Meet, ya no es Zoom. Vamos a utilizar esta plataforma que también es prácticamente y que está apoyando la facultad de nuestra querida facultad. Entonces, repito, por favor, a aquellos compañeros que no se pudieron incorporar, les ruego, por favor, su comprensión. Vamos a trabajar de mejor manera para una falla técnica. Les agradezco mucho y pues vamos a entrar a otra clase. Entonces, los esperaría el día viernes. Creo que estamos a la misma hora. Por favor, 5 menos cuarto, para más o menos, perdón, 6 menos cuarto, para esta hora más o menos, jóvenes. Entonces, siempre mi comunicación va a ser a través de Claro, y de antemano, pues agradezco a compañera Jocelyn por el apoyo que nos ha servido, nos ha tenido para el grupo de WhatsApp. Así que les quedo muy agradecido y bienvenidos al curso de Derecho Agrario. No es un curso complicado, lo único sí tenemos que leer un poco, por favor. Vamos a hacer análisis y sobre todo temas de reflexión. Eso es lo que nos interesa básicamente, no solo memoria. Muchas gracias, jóvenes. Les quedo muy agradecido. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.